Hola, bon dia, em sentiu? Benvinguts a aquesta lliçó inaugural d'aquest curs de Biologia Humana. El meu nom és David Coma, soc el cap de departament del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i en nom meu i en nom del degà, en Joaquim Gea, i també de la coordinadora dels Estudis de Biologia Humana, la Juana Díaz, que avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres, us dono la benvinguda a aquesta lliçó inaugural. Com sabeu, és un curs una mica estrany i per tant us dono la benvinguda als que esteu presents aquí i als que potser ens esteu veient amb streaming. Avui el que tenim és la lliçó inaugural, ens el farà, jo estic molt content perquè ens el farà un professor de la nostra facultat i un investigador del nostre departament, en Rubén Vicente, i que segur que és un bon exemple, i més amb el títol que té, és un bon exemple del que estem fent i el que estem patint, al fons, en aquest curs. Res més, simplement agrair-vos la vostra assistència i també agrair-li, sobretot, al Rubén per fer-nos aquesta lliçó inaugural. Rubén, quan tu vulguis. Doncs, bon día, buenos días. Gracias, David, por la presentación. Es para mí un placer y un honor estar aquí en esta charla inaugural del grado de Biología Humana en el curso 2020-2021. Como decía David, son tiempos extraños. Un ejemplo, dar esta charla con mascarilla o el tipo de aforo que tenemos para estas charlas. Son tiempos también en que la sociedad mira a los científicos buscando explicaciones, una guía, soluciones frente a la pandemia de la COVID. Son tiempos en que la angustia por el impacto que está teniendo el virus, pues tanto en la salud como en la economía, como en la forma de relacionarnos, hace que los científicos a la hora de lanzar mensajes tengamos que ser más cautos y más rigurosos. La ciencia está consiguiendo grandes avances durante este tiempo. En muy poco tiempo se han mejorado los kits de diagnóstico, ya hay tratamientos que han sido aprobados y se están utilizando, existen vacunas que están en fase 2, fase 3 y si hablas con expertos te dicen que son optimistas. Son optimistas y esto es una forma cauta de lanzar un mensaje científico. Son optimistas porque con las evidencias hasta ahora parece que la inmunidad que generan estos prototipos es buena y esperan que el año que viene puedan circular vacunas que rebajen ese impacto de la pandemia. Pero la ciencia se enfrenta a un gran reto. En la mayor brevedad de tiempo posible tiene que encontrar estas soluciones. En un momento en que la ciencia, por el trabajo, por los enormes esfuerzos y por los resultados que se están obteniendo, debería de verse reforzada la idea de que el conocimiento científico trae progreso, nos encontramos también con el efecto quizá contrario, la pérdida de confianza en la ciencia, el descrédito, y así vemos, por ejemplo, el auge de grupos negacionistas, volvemos a escuchar a los movimientos antivacunas. Cuando miramos las encuestas de quién se vacunaría, los resultados no son halagüeños. La sociedad se siente un poco desorientada frente a los debates científicos y este riesgo se debe tanto a factores intrínsecos de la ciencia como a factores extrínsecos. Cuando digo factores intrínsecos, por ejemplo, sería que el método científico necesita sus tiempos y no acompasa muy bien con la urgencia del momento. También quizá algún científico ha lanzado mensajes demasiado osados en determinados momentos y también ha habido alguna falta de ética científica que comentaré en esta charla. Pero los factores extrínsecos son igual o más importantes. Vemos, por ejemplo, que la sociedad tiene en general poca cultura científica y por no hablar de los políticos. Vemos también que el periodismo muchas veces, más que ayudar a la divulgación científica, lo que está es utilizando el alarmismo y el sensacionalismo pues por la crisis que tiene ya el propio periodismo, los medios de comunicación tradicionales. Y también sabemos que muchas de las medidas que se están
que se saben que pueden ser útiles para controlar la pandemia, son difíciles de armonizar con política económica. Y esto es el trabajo de los políticos. Así que esta charla la he llamado la ciencia en el punto de mira, lecciones de una pandemia, simplemente para que hagamos una reflexión. Nosotros los científicos, vosotros que entráis ahora a la facultad y ya se os considera científicos, ¿vale? En esta charla lo que intentamos es reflexionar para saber un poco cómo tenemos que actuar. He estructurado la charla en 3 partes. La primera parte, reforzaré la idea de que el método científico está ligado al avance y al progreso. Después, ejemplificaré estos riesgos que tiene la ciencia de caer en el descrédito en base a un caso que ha pasado durante estos meses de pandemia. Y, por último, presentaré datos de un proyecto que hemos realizado aquí en el departamento junto con el Hospital del Mar, para que veáis un ejemplo de la ciencia que se está haciendo aquí en la universidad. Dejadme que empiece enseñando una foto de este animal. Este animal es un pangolín. Yo el día que explicaron el pangolín en la universidad no debía asistir porque no conocía este animal. Sin embargo, a principios de año circulaba en todos los móviles. Y circulaba en todos los móviles porque parece que es el eslabón que ha permitido al virus pasar de los murciélagos hasta los humanos. Y esto es debido porque en 2 capturas de comercio ilegal de pangolines desde África y desde Asia, analizaron la secuencia de los virus que tenían y vieron unos virus muy parecidos al que estaba circulando en humanos. Aunque no se sabrá, es difícil decir a ciencia cierta si ese ha sido el eslabón, es el más probable. Pero también quiero daros otros números de los pangolines. A finales del siglo pasado, en el último cuarto de siglo, se comercializaron 766.000 pangolines. Los pangolines se utilizan tanto para fabricar bolsos y zapatos como para comerlos, como para la medicina china. De hecho, en China, a finales del siglo pasado, se comercializaban 150.000 pangolines al mes, se consumían. En China, los pangolines están en peligro de extinción. De hecho, las 8 especies de pangolines están en peligro de extinción. Los pangolines no se crían, sino que se cazan. Es un animal que si vas a por él se hace una bola, creyendo que se protege. Para un cazador es muy fácil coger pangolines. Desde que se ilegalizó el comercio de pangolines, se calcula que 900 pangolines han sido cazados y comercializados ilegalmente. Quizá ahora ya se han prohibido los mercados de especies de animales salvajes y quizá la pandemia salve al pangolín de todo esto. Pero quiero llamar la atención específicamente sobre ese supuesto remedio que suponen las escamas del pangolín. Se supone que las escamas, que en sí es principalmente queratina, al igual que nuestro pelo, nuestras uñas, tienen como beneficio, según la medicina china, para las picaduras, para la histeria nocturna, para la malaria, para las hemorroides y para estimular la lactancia. Muchos remedios para solamente unas escamas. Nada está demostrado científicamente. Y no es por criticar la medicina china. La verdad es que cuando hablamos de medicina china pensamos en algo que es un saber que se ha transmitido durante miles de años. Y cuando decimos miles de años, ¿no?, le damos cierta autoridad al pasado. Nosotros, en la sociedad occidental, también tenemos remedios que se han transmitido a lo largo de cientos y algún milenio. Quizá no alargaríamos ese miles. Nosotros, los griegos, por ejemplo, recopilaban toda la sabiduría que se sabía de productos naturales, tanto de origen animal como de origen vegetal, y así tenemos escritos de Dioscórides, de Aristóteles, de Teofrasto, hablando de los beneficios de determinados productos o para qué podían servir. Esto en la época de los romanos volvió a ser recogido por Plinio y luego en la época de la Edad Media, en los monasterios, se iba transcribiendo, se iba traduciendo y esto llegó hasta el Renacimiento, donde de nuevo hay un interés por todos estos escritos. Pero empieza a tambalearse un poco. ¿Por qué? Porque ya no se puede decir que en esos escritos está todo el saber. ¿Por qué? Porque empiezan a venir nuevas especies del Nuevo Mundo que, desde luego, no están descritas en esos manuscritos. Además, empieza a surgir una nueva forma de conocimiento, y es el conocimiento basado en la experiencia.
Empieza a rebatirse algunos conocimientos que vienen de la antigüedad porque según la experiencia no son ciertos. Y así encontramos que a principios del siglo XVII hay grandes discusiones sobre si, por ejemplo, los ajos quitan el poder de atracción de los imanes. Y entonces hay escritos en gente pues, que ha frotado el ajo sobre una brújula, pero la brújula sigue funcionando. También hay escritos sobre si la sangre de cabra es necesaria para ablandar un diamante, cuando los joyeros simplemente la machacaban en morteros de hierro. Todo eso empieza a hacer tambalearse esa idea de que toda la sabiduría ya está en el pasado y empieza a fomentarse lo que es la nueva forma de conocer, de generar conocimiento. Y poco a poco van haciendo lo que ahora conocemos como método científico, que empieza en la Ilustración y que ahora, ya en el siglo XIX, el método científico se define parecido a lo que conocemos ahora. Así que hay una observación de un fenómeno, nosotros planteamos hipótesis que explicarían esa observación y para demostrar esas hipótesis seguimos tomando datos o generamos un experimento controlado. Después analizamos esos datos, miramos que haya reproducibilidad, que no sea un fenómeno del azar y llegamos a una conclusión. Esa conclusión puede validar la hipótesis o descartarla. Y si la valida, lo que se tiene que hacer es documentarla y publicarla, porque si me quedo yo con el conocimiento no va a quedar en la sociedad. Ya desde el siglo XVII hay revistas científicas donde se publica, se da la autoría a la persona que ha hecho el descubrimiento y se da la posibilidad al resto de científicos para que la refuten, por si tienen una teoría mejor de los experimentos que tú has presentado. Esto es revolucionario. Esto permitió un salto en la forma de adquirir nuevo conocimiento en la humanidad, que lo voy a ejemplificar con estas dos imágenes o con estos dos momentos. Una persona ilustrada en el siglo XVI aún creía en brujas, en alquimia, aún creía en hombres lobos, aunque no había visto ningún hombre lobo, aún creía en unicornios porque estaban descritos en los escritos clásicos, pero no había visto ningún unicornio. Creía que los ratones nacían por generación espontánea. Sin embargo, gracias al método científico, estamos hablando, por ejemplo, en el mundo natural, de la teoría del origen de las especies de Darwin, estamos hablando de la interrelación de la naturaleza de Humboldt, estamos hablando del descubrimiento de los antibióticos, de las vacunas, de la estructura del ADN, del genoma humano, de entender el lenguaje de la vida. Hoy en día, realmente, nadie cuestiona que la ciencia está ligada al progreso. Sin embargo, hoy en día también nos encontramos que conviven con esta idea las pseudociencias, que son aquellas que utilizan el lenguaje científico, pero que no se someten a la experimentación, a la reproducibilidad, a la refutabilidad. También las teorías conspirativas cogen 3 o 4 elementos, que pueden ser científicos o no, crean un relato y a partir de ahí circula. Los fines pues, pueden ser simplemente por divertimento, pueden ser lúdicos o puede haber intereses económicos o incluso geopolíticos. Y es en este momento, en esta sociedad en la que conviven estas formas de generar conocimiento o de creer en la sabiduría, cuando surge la pandemia. La pandemia, los números los conocemos porque estamos anestesiados de tanto número. Constantemente nos bombardean con los números. Pero la pandemia lo que pide a la ciencia es encontrar soluciones lo más rápido posible. En este momento, en estos meses, numerosos científicos se han volcado a buscar explicaciones para aumentar el conocimiento sobre cómo se comporta el virus, qué órganos trata, de qué forma se podría generar un tratamiento efectivo o científicos trabajando en la vacuna. Ahora quiero ejemplificar el riesgo que estaba comentando sobre el crédito de la ciencia en base a una molécula que durante un momento todo el mundo la tenía en la boca, poca gente la podía pronunciar, igual que el pangolín surgió y desapareció. Y es que quiero comentar el caso de la hidroxicloroquina como un caso que refleja lo complicado que ha sido transmitir los logros de la ciencia durante estos meses. El problema es que ha habido muchos actores y ha habido muchos intereses sobre un fármaco. Es decir, esto es un fármaco, la hidroxicloroquina y la cloroquina es un fármaco que existe para tratar la malaria o para tratar enfermedades autoinmunes, como el lupus o la artritis reumatoide.
Sin embargo, era un fármaco que era un fármaco a testar porque, por su capacidad de moderar el sistema inmunitario, teniendo en cuenta que la COVID, la mortalidad está asociada a una hiperreacción del sistema inmunitario, era un fármaco que merecía la pena testar. También se sabía de este fármaco que era capaz de inhibir la replicación de algunos virus. Así que se probó. Voy a hacer una cronología de lo que ha sucedido con la hidroxicloroquina en este tiempo para que nos hagamos una idea del bombardeo de información al que se ha sometido a la sociedad. El 18 de marzo sale una publicación en la que dicen que la hidroxicloroquina es capaz de parar la replicación del virus in vitro, en células, en cultivo. ¿Vale? Esto ya se conocía de hacía unas semanas antes, porque ahora las publicaciones científicas suelen subirse a unos repositorios antes de acabar siendo publicadas en una revista científica. Esto era un resultado prometedor. A los 2 días sale un ensayo clínico en Francia en el que muestran que los pacientes tratados con hidroxicloroquina y acitromicina presentan un mejor desarrollo o menos síntomas que pacientes que no han sido tratados con esta combinación. Sin embargo, el estudio solo incluye 20 pacientes y lo comparan con 4 pacientes de otro hospital próximo. Hay ciertas críticas sobre este estudio, pero aún así es un estudio prometedor en su momento, o por lo menos se lo pareció al presidente Donald Trump. Donald Trump, con su forma hiperbólica de comunicar, dice al día siguiente o a los 2 días que la hidroxicloroquina y la acitromicina es un game changer, que va a cambiar la historia de la medicina, que la gente está muriendo y que debería de poder administrarse ya. Esto, que a nosotros nos parece de risa, no es de risa. A los 2 días muere una persona en Arizona en que ha ingerido producto de limpieza de acuarios simplemente porque tiene fosfato de cloroquina. A finales de este mes, por las presiones del gobierno de Trump, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos permite el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, pero gracias a que el asesor de epidemiología de los últimos presidentes de Estados Unidos es Anthony Fauci, no veía suficientes evidencias, simplemente controló ese uso solamente en hospitales y a pacientes graves. Sin embargo, esto ya fue suficiente para que todos los países del mundo empezasen a hacer acopio de esta droga. Simplemente Estados Unidos ha hecho una reserva de 66 millones de dosis. El precio de estas drogas, que eran muy baratas, se multiplicó por 30. Encontrar cloroquina e hidroxicloroquina en esos momentos era una aventura. La cosa empieza a cambiar cuando, a principios de abril, sale un estudio, se para un estudio porque hay 11 muertos en un ensayo utilizando hidroxicloroquina. Es en el grupo en que se utilizaba dosis mayores. Ya se sabía que los efectos secundarios de la cloroquina y la hidroxicloroquina, pero para el tratamiento de la malaria, simplemente ahora se están probando dosis mucho mayores y no se tuvo en cuenta que alteraba o podía provocar arritmias en el corazón. No pasa nada porque Trump sigue confiando en ellos, sigue presionando, sigue publicando mensajes y nos desvela, además, en mayo, que él está tomando hidroxicloroquina como profilaxis. Bien, las cosas realmente cambian o tambalean cuando la revista Lancet publica un estudio en el que se han registrado datos de hospitales de todo el mundo con miles de pacientes y donde ven que la progresión de pacientes tratados con hidroxicloroquina no solo no es beneficiosa, sino que es perjudicial, que tienen menor supervivencia. Inmediatamente esto para. Los ensayos clínicos que se estaban realizando a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, para los que hacía a través de la campaña Solidarity, y numerosos países, incluso muchos de Sudamérica, en que estaban administrando hidroxicloroquina, dejan de administrarla. Un nuevo estudio contrario que participa en esta caída de la idea de que la hidroxicloroquina es un tratamiento. Hay un estudio en que muestra, ahora sí, un estudio a ciegas en el que muestra que no existe ningún tipo de profilaxis cuando se administra hidroxicloroquina.
Cuando parece que ya todo está calmando las aguas y se va a acabar la historia de la hidroxicloroquina, Lancet, la revista, retira la publicación que se había publicado. ¿Por qué? Porque ya desde el principio, cuando sale esa publicación en la que incluía datos de miles de pacientes, empiezan a decir cómo puede ser que en esa publicación utilicen más pacientes australianos de los que el gobierno australiano ha notificado. ¿Cómo puede ser que esta publicación esté sacando datos de países africanos cuando es muy difícil realmente hacer un registro? Ningún país europeo es capaz de generar tantos datos en tan poco tiempo y además teniendo en cuenta la protección de datos de los pacientes. Se hace una auditoría, se pide explicaciones a la empresa que está registrando estos datos y resulta que esa empresa en 3 días reduce su plantilla en la página web de 6 a 3. Los supuestos trabajadores de esa empresa, uno es un escritor de ciencia ficción, otro es una modelo y otro es un artista. Esto es un gran escándalo y es un gran escándalo que impacta directamente sobre la reputación de la principal revista médica. Sin embargo, a Bolsonaro todo esto le da igual, es amigo de Trump y cuando le diagnostican COVID, él graba un vídeo tomando hidroxicloroquina que cree que además que nos la ha traído Dios. La historia acaba también con ya muchos más artículos, uno grande en el que ven que no es perjudicial el tratar con hidroxicloroquina, pero no existe ningún beneficio probado. Simplemente de forma anecdótica sabemos que el presidente Trump ha dado positivo y se la ha estado tratando durante este fin de semana. Si miramos la lista de medicamentos, no está la hidroxicloroquina. ¿Qué le vamos a decir a esta mujer que dice: paren el confinamiento, no a las vacunas, la cloroquina funciona? Esta mujer, seguramente, dentro de los riesgos que digo de descrédito de la ciencia, no tiene una gran cultura científica, no sabe cómo funciona el método científico. Pero esta mujer ha estado atenta a todos los titulares impactantes durante estos meses, hablando de si la cloroquina es un milagro, no es un milagro, si funciona, no funciona. La gran revista Lancet se tiene que retractar de lo que publica. Realmente estamos asistiendo a un momento peligroso en cuanto a la confianza de la gente en la ciencia, y esto viene acrecentado por la forma en que la gente accede a la información. Vale, hasta ahora he dado una visión un poco negativa, pero a la vez se está haciendo muchos avances, como he dicho, en ciencia. De hecho, aquí desde la universidad se está trabajando en proyectos para intentar entender mejor la COVID y también encontrar formas de mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Y para mí es un placer presentar los datos de este proyecto en el que hemos colaborado 3 laboratorios, 2 del departamento y el Hospital del Mar, que le llamamos el proyecto del zinc. ¿Por qué? Porque estamos intentando ver si el zinc de alguna forma está determinando la progresión de la enfermedad. Esto es un ejemplo de cómo funciona la ciencia, en que grupos de investigación colaboran e intentan sacar, en base a su experiencia y a lo que saben hacer, intentan buscar la mejor forma de buscar una solución, de una forma totalmente altruista. Dejadme que, para entender un poco los resultados obtenidos, os hable un poquito del zinc. El zinc es un micronutriente esencial en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, de hecho, tenemos unos 2-3 gramos de zinc. Se encuentra en forma iónica. Para daros una referencia, por ejemplo, el calcio, sabemos que es un micronutriente también, es un nutriente esencial para nuestro cuerpo, pero de calcio tenemos 1 kilo en nuestro cuerpo. Lo que quiere decir es que de zinc no tenemos apenas reservas y dependemos en gran parte de la dieta diaria para mantener una cantidad adecuada de zinc. El zinc lo encontramos principalmente, si miramos por tejidos, en músculo y hueso, aunque está en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque a nivel celular el zinc funciona tanto para participar en la señalización de las células como un elemento estructural. ¿Qué quiero decir con participar en la señalización de las células? El zinc se encuentra en distintas concentraciones fuera de la célula y dentro de la célula. Hay un gradiente electroquímico entre
y de concentraciones entre ambos compartimentos. También el zinc se encuentra en distintas concentraciones entre los orgánulos y el citosol. Existen transportadores que, abriéndose y cerrando, permiten flujos de zinc e incrementos puntuales de zinc. Y esto es un lenguaje que entiende la célula y es un lenguaje que lo que permite es que de pronto se activen reacciones químicas o que acaben leyéndose genes que antes no se leían o se repriman genes que se estaban leyendo. Así que esta sería su función como segundo mensajero, que es como le llamamos. Sin embargo, además el zinc participa en numerosos procesos porque el zinc es elemento estructural de proteínas, es decir, la conformación de las proteínas que les permite su función depende muchas veces de que tengan átomos de zinc dentro. El zinc, esta es su función. Y lo que se sabe es que provoca su deficiencia un incremento en el riesgo de padecer infecciones. Se considera que 1/3 de la población mundial presenta deficiencia en zinc. En este mapa se muestran los países con mayor deficiencia. Los problemas de deficiencia principalmente vienen porque en el suelo de estos países, en la tierra, es pobre en zinc y todos los alimentos de la cadena trófica son pobres en zinc. Así que esas poblaciones suelen tener deficiencia de zinc y hay programas de la Organización Mundial de la Salud para evitar esto. No solamente en estas poblaciones existe deficiencia en zinc, en la población en general se sabe que existe una alta prevalencia de deficiencia en zinc en la población anciana y aquella que tiene enfermedades inflamatorias. El riesgo de infecciones es mayor, sobre todo de infecciones respiratorias e intestinales, y se asocia la deficiencia en zinc a un 4% de la mortalidad infantil. ¿Por qué el zinc es necesario o protege o hay que tenerlo en homeostasis respecto a las infecciones? Se sabe que el zinc impacta sobre el sistema inmunitario. Si dividimos el sistema inmunitario en lo que se conoce como inmunidad innata e inmunidad adaptativa, la innata sería la primera defensa que no es específica del patógeno, y la adaptativa sería aquella que ya se adapta al tipo de patógeno y ya se generan anticuerpos que reconocen ese patógeno concreto o linfocitos T que reconocen ese patógeno concreto. Se sabe que la deficiencia en zinc está asociado a un exceso de reacción de la inmunidad innata y a una función alterada de la inmunidad adaptativa. La deficiencia en zinc, el zinc además se sabe que tiene una acción antiviral per se, independientemente del sistema inmune. Con algunos virus, como por ejemplo los virus del herpes, se sabe que determinadas concentraciones de zinc impiden la replicación del virus. También se sabe que el zinc, suplementar zinc, es capaz de reducir la duración, por ejemplo, de los constipados. Pero los constipados, los virus que lo causan son rinovirus y coronavirus. Los antecedentes del proyecto vienen de cuando de pronto nos confinaron a todos, incluso a los científicos, estábamos en nuestra casa y todo el mundo empezó a pensar qué podemos hacer. Así que en mi equipo lo que empezamos a mirar es si se sabía algo sobre el zinc y los coronavirus. Y de hecho sí, había una publicación del 2010 en el que se veía que la concentración de zinc en las células impedía la replicación del virus SARS-CoV-1, el virus del SARS del 2003. En esta publicación lo que veían es que a mayor concentración de zinc, pero utilizando lo que se llama un ionóforo, que permite una entrada masiva de zinc, la cantidad de virus que encontraban en las células era menor. Ahí había algo. Luego también resulta que encontramos un artículo que decía que la cloroquina era un ionóforo de zinc. La cloroquina, que estaba sonando tanto, permitía la entrada de zinc. Y el estudio que probaba esto era un estudio con una sonda fluorescente en la que cuanta más fluorescencia tienen las células es que tienen más zinc. Lo que probaban es mayor cantidad de cloroquina y veían la fluorescencia en las células y veían que era mayor. Así que asumían que la cloroquina permitía la entrada masiva de zinc dentro de las células. Por lo cual dijimos, vale, puede ser que los resultados que están obteniendo con cloroquina y este SARS-CoV-2, el causante de esta COVID, es debido a que la cloroquina permea zinc. Y pensamos, bueno,
¿podríamos potenciar el efecto de la cloroquina si a la vez suplementamos con zinc? ¿El zinc de alguna forma está determinando la progresión de esta enfermedad? Y ahí trabajamos en mi laboratorio, el Laboratorio de Fisiología Molecular, con el laboratorio de Juana Díez, el Laboratorio de Virología Molecular, con el Hospital del Mar, con el epidemiólogo Roberto Werri. Empezamos a intentar ver si esta hipótesis, si potenciar la cloroquina era factible y qué estaba pasando con los pacientes que entraban al hospital. El doctor Werri empezó a analizar el zinc en el momento de la admisión de los pacientes. Bien, la verdad es que empezamos un poco mal, porque nada más entrar, pedimos permiso al departamento, enseguida nos concedieron permiso para entrar a trabajar. Y cuando llegamos, mi estudiante de doctorado y yo nos plantamos allí y dijimos, bueno, ahora hay que conseguir cloroquina. Este era el momento en que Trump había dicho, esto es un game changer, y no había forma de conseguir cloroquina cuando antes era facilísimo. Pero Roberto, el doctor, el médico del Hospital del Mar, nos vino y nos dio 2 pastillitas. Y dijimos, bueno, pues nada, de la pastilla. Así cogimos la pastilla, cogimos un mortero, empezamos a machacar y, bueno, pues yo pesaba las concentraciones que teníamos que establecer y esa fue otra lección de esta pandemia. Hasta el momento yo siempre había pensado que cuando hablaban de los excipientes de un medicamento era una cuestión minoritaria. Rápidamente me di cuenta que no. Cuando puse esos polvitos en un tubo y le puse agua y empezó a crecer, y digo, pero si esto se debería disolver, me di cuenta que la mayor cantidad de producto de una pastilla es el excipiente, lo minoritario es el fármaco. Bueno, después de esa primera crisis entre mi estudiante de doctorado y yo, empezamos a conseguir, al final conseguimos cloroquina por otro lado y empezamos a hacer los experimentos. El primer experimento, la verdad, no era prometedor. Y quisimos reproducir lo que se había publicado, como se tiene que hacer en ciencia. Así que cogimos la cloroquina, cogimos 2 fluoróforos para medir el zinc en las células y miramos si concentraciones crecientes de cloroquina aumentaba el zinc dentro de las células. Utilizamos el fluoróforo que habían utilizado en la publicación previa y otro que también teníamos en el laboratorio. Como veis en esa gráfica, solamente el fluoróforo fluocin, cuando aumentamos la concentración de cloroquina, aumenta la fluorescencia, mientras que el otro permanece impasible. ¿Cómo podía ser eso? Miramos a microscopio y vimos que realmente el fluocin es cierto que está midiendo dentro de la célula, pero sí está midiendo dentro de un orgánulo específico, que son los lisosomas. Y aquí podéis ver que si marcamos los lisosomas en rojo, el fluocin lo que está marcando realmente solamente es el zinc de los lisosomas, mientras que el zincuin tiene un marcaje mucho más general de toda la célula. Así que no podemos decir que la cloroquina sea un ionóforo. Podemos decir que la cloroquina cambia el zinc del lisosoma. Y esto ya hacía tambalear nuestra hipótesis de trabajo. Aún así, con el laboratorio de Juana empezamos los experimentos de infección en células en laboratorios especiales donde podíamos trabajar con el virus COP2 que se había aislado de un paciente. Los resultados no fueron prometedores tampoco. Lo que vimos, y es la gráfica que tenéis en aquel lado, a vuestra izquierda, sería que es cierto que la cloroquina es capaz de parar la infección. Cogíamos las células, poníamos el virus, incubábamos 2 días, retirábamos el medio y mirábamos por PCR cuánto virus había. Vemos que con la cloroquina solo tenemos un 66% de virus en comparación con el 100% si no pondríamos cloroquina. Sin embargo, concentraciones de zinc, variando el zinc, es decir, quitando todo el zinc o suplementando hasta 50 micromolar, no vemos que el efecto cambie. Así que no era un ionóforo y tampoco vemos potenciación. Todo se venía un poco abajo. Sin embargo, teníamos otros estudios en que ya nos olvidábamos de la cloroquina y veíamos que las células en sí, si modificábamos el zinc del medio, presentaban o acumulaban mucho más virus si no había zinc en el medio que cuando había zinc. Si suplementábamos mucho no veíamos ningún efecto parando el virus, pero es que tampoco estábamos utilizando ionóforos. Así que la deficiencia en zinc parece que promueve el virus, podría promover la carga viral en un paciente. Todo esto comenzó a tener más sentido cuando el doctor Werri nos pasó los datos que estaba obteniendo respecto a los pacientes que ingresaron durante el mes de abril en el Hospital del Mar.
Había 249 pacientes y se dividió en dos grupos. El grupo que consideramos deficiente en zinc y pusimos como umbral 50 microgramos de cilitro, porque es el umbral que está internacionalmente reconocido, y pacientes que tenían el zinc normal, por encima de esos 50 microgramos de cilitro. Esto ya es una deficiencia de zinc severa. Normalmente la concentración sería alrededor de unos 65 microgramos de cilitro. En los grupos tenemos un grupo control de 191 pacientes y un grupo de deficiencia en zinc con 58 pacientes. En aquella gráfica muestro la media de concentración en estos dos grupos. Si miramos si existe algún tipo de desviación por género o por edad en ambos grupos, vemos que no lo hay. Si miramos los síntomas con los que ingresaron, si tenían fiebre, si tenían tos, aquí no está señalado, tampoco había cambios en los síntomas. Si miramos si tenían otras enfermedades asociadas, vemos que en el caso de la deficiencia en zinc, que sería ese rosa pálido, solo es estadístico que suelen tener enfermedades obstructivas respiratorias. El resto sí que hay una tendencia a que haya más problemas cardíacos y insuficiencia renal, pero no es significativo. Aún así, el porcentaje era bajo. Así que son dos poblaciones que podemos comparar. Bien, miramos marcadores de inflamación. Sabéis que la inflamación es uno de los factores que determina la gravedad de esta enfermedad. Y los marcadores que se analizaron fueron la interleuquina 6 y la proteína C reactiva. Ahí podéis ver, en el rosa pálido es la deficiencia de zinc, como los pacientes con deficiencia de zinc tenían casi 3 veces más interleuquina 6 en sangre que los pacientes control, y la proteína C reactiva también estaba elevada si comparamos esos dos pacientes. Si miramos la correlación que existe entre concentración de zinc y cantidad de interleuquina 6, vemos que podemos hacer una bonita línea de regresión, asociando niveles de zinc con niveles de interleuquina 6 y con proteína C reactiva. Así que lo que estamos viendo es que los pacientes que ingresan con deficiencia en zinc presentan más inflamación. Miramos también la progresión de estos pacientes. ¿Qué pasó con estos pacientes durante su estancia en el hospital? La estabilidad clínica en los pacientes con deficiencia de zinc era superior el tiempo en alcanzar la estabilidad clínica que en los pacientes control. También existe una correlación entre los niveles en suero y este tiempo en alcanzar la estabilidad clínica. Si miramos como factor de gravedad en el desarrollo de la enfermedad, el que ingresan o no en la UCI, vemos que los pacientes con deficiencia de zinc tienen entre unas 3 veces más probabilidades de alcanzar o de entrar en la UCI. El porcentaje es 3 veces mayor. Si miramos también la mortalidad, vemos que la mortalidad en pacientes con deficiencia de zinc es 4 veces superior a los pacientes que no tienen deficiencia de zinc. Vale, esos son los datos que tenemos. ¿Qué es lo que podemos decir en base a estos datos? Podemos decir que los niveles bajos de zinc en admisión correlacionan con una alta severidad y una peor prognosis. El zinc, además, correlaciona con marcadores de inflamación. E in vitro, lo que nosotros vemos es que el zinc favorece la expansión viral. ¿Qué puede estar pasando? Nosotros sugerimos que la deficiencia de zinc puede estar promoviendo la severidad, bien por su impacto sobre el sistema inmunitario, por eso vemos esa alta inflamación, pero también podría colaborar el hecho de que niveles bajos de zinc es beneficioso para la replicación del virus SARS-CoV-2. Nosotros, en base a estos resultados, lo que recomendamos es utilizar los niveles de zinc en plasma como un biomarcador cuando se ingresan los pacientes en el hospital, porque eso puede determinar los tratamientos que se aplican. De todas formas, nos gustaría también continuar estos estudios viendo si en ese momento se suplementase con zinc, si cambiaría la progresión. No lo sabemos. Nuestros estudios no nos permiten decir eso, pero sería conveniente estudiarlo. También recomendamos suplementar con zinc a las poblaciones en riesgo de deficiencia, que, como he dicho, principalmente es la población anciana, aunque también poblaciones con enfermedades inflamatorias. Bueno,
esto es una forma un poco más optimista de acabar la charla. La ciencia trae soluciones, la ciencia está asociada al progreso en nuestra sociedad y nosotros deberíamos de estar atentos para desmentir, para corregir a todas estas pseudociencias o todas estas asociaciones que no están basadas en hechos y en evidencias. Con esto, daros la bienvenida a la facultad, a la carrera. Este departamento, esta facultad, está reconocida como una de las mejores de España por su calidad docente y por su calidad investigadora. Vosotros podéis ser los próximos científicos que estén trabajando en estos proyectos. Vosotros podéis ganar el premio Nobel como se concedió ayer o antes de ayer, ¿no?, a los descubridores de la hepatitis C. Y nada más. Bienvenidos y nos vemos en clase. Gracias por la atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Pues nada, comed mucho zinc, que está principalmente en las ostras, en el marisco, en las carnes rojas y, si sois vegetarianos, en las pipas de calabaza. Lo siento por vosotros. Adiós.